Bueno, vamos a comenzar. Entonces dice aquí Jesús, el elegido de Dios. Vamos a ver qué dice aquí en la parte donde dice Mateo 12:15. Jesús, el siervo elegido de Dios. Dice, Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Está hablando de los fariseos. Acuérdense que en la lección pasada hablamos de cómo los fariseos estaban juzgando, criticando a Jesús porque él estaba sanando en día sábado, ¿no? Entonces, y veíamos que realmente lo que el Padre nos estaba enseñando ese día es realmente a no hacer las cosas sin entendimiento o por repetición, sino que realmente todo aquello que hagamos le pidamos la sabiduría para saber por qué lo estamos haciendo. Entonces dice aquí, entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió, sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Y que dice en Isaías 42, dice, miren a mi siervo, al que he elegido, él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará, ni gritará, ni levantará su voz en público, no aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final, hará que la justicia salga victoriosa y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Entonces aquí prácticamente Mateo nos está citando al profeta Isaías de cómo él profetizó quién iba a ser Jesús, ¿no? Y él aquí está hablando de que Dios le dice que enviaría a su siervo, que está hablando de Jesucristo, y dice, él es mi amado, quien me complace y donde el Padre decía sobre el que voy a poner mi espíritu. Y dice, y él proclamará justicia a las naciones, no peleará, no gritará, no, ni levantará su voz en público, no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa y su nombre será la esperanza de todo mundo. Entonces, por eso dice que ese era el comportamiento de Jesús para que esta profecía se cumpliera. Y eso lo pueden leer, como les dije, en Isaías 42, del 1 al 9. Aquí está. Posteriormente de que hace esta declaración o que vemos esta cita que se cumple la palabra de Isaías 42, 1, 9, el texto continúa con el siguiente. Dice Jesús y el príncipe de los demonios, dice en esta versión. Dice, luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo, que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron el milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su reino no se sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. ¿Quién tiene suficiente poder? Dice Jesús. Aquí utiliza él una parábola y dice, pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Entonces, hoy de todo lo que acabamos de leer, el Señor me enfocó en esto último que está en color amarillo. Ahorita se los voy a ir explicando y vamos a ir viendo algunos versículos a los que me fue llevando. Entonces, si se dan cuenta, aquí prácticamente lo que Jesús hace es prácticamente liberar, ¿no? A un endemoniado. Y entonces lo primero que dicen los fariseos, pues es que él está utilizando, dice, el poder de Satanás
¿sí? Que es el príncipe de los demonios para poder expulsarlos. Entonces prácticamente ahí Jesús les da una enseñanza que pues los deja en una total evidencia, ¿no? Porque les dice, bueno, ¿cómo Satanás va a pelear contra sí mismo? O sea, no puede ser que voy a expulsar, o dice, si Satanás expulsa a Satanás, pues entonces, ¿qué está haciendo? Está dividiendo su reino. Sin embargo, también pone otros dos ejemplos, ¿no? Habla de la casa, una casa que está dividida, dice, por peleas, pues también va a terminar desintegrándose. Entonces, vamos a avanzar aquí, miren. Él habla, ¿sí? Que si él tiene el poder, voy a regresar tantito en esta parte de aquí. Dice, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que el reino, lo que él estaba haciendo era manifestar el reino de Dios, porque el reino de Dios es el único que tiene el poder de sacar a Satanás y a cualquier demonio, porque es un reino pues mucho más poderoso. Y entonces aquí vemos en Daniel 7:14, vamos a ver 3 citas bíblicas en este punto. En Daniel 7:14 dice, se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Luego vamos aquí, en Lucas 1:33 dice, y reinará sobre Israel para siempre, su reino no tendrá fin. Y algo que Jesús menciona en este pasaje, que también en Marcos 9:40 lo dice, todo el que no está contra nosotros, dice Jesús, está a nuestro favor. Pero el que no está a su favor, pues entonces significa que está en contra de él. Muy bien. Hoy justamente o hace 2 días, si alcanzaron a leer el devocional que les mandé y que también era lo que hablábamos la clase pasada, que decíamos, ¿se acuerdan que decíamos que el Padre no quiere que nuestras oraciones sean de una forma repetitiva o que sean de una forma que no nos lleve a un entendimiento de saber qué es lo que estamos pidiendo? Y también decíamos que tenemos al Espíritu Santo como ese intercesor y que cuando no supiéramos qué pedir, lo que teníamos que hacer era pedirle, o que tenemos que hacer más bien en cada oración que hagamos, es pedirle al Espíritu Santo de Dios que interceda por nosotros, que realmente sea Él el que ponga las palabras correctas en nuestra boca para pedirle al Padre lo que Él quiere, ¿sí? Hacer en nuestra vida. Entonces, en el Padre Nuestro, en Mateo 6:10, que es donde está el Padre Nuestro, justamente está esta parte que oramos muchas veces y como decíamos la vez pasada, a veces sin entendimiento. Y decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto está en el Padre Nuestro y yo creo que todas en algún momento lo hemos orado y lo hemos establecido en nuestra vida. El problema es que muchas veces no alcanzamos a entender el poder de lo que nosotras estamos hablando. Y también en el devocional hablábamos de que nos pusiéramos de acuerdo con Dios. Y aquí dice, si tú se lo has pedido, es decir, si le has pedido que sea su voluntad en tu vida, dice Dios como tu Padre, dice, si tú se lo has pedido, Dios como tu Padre está todo el tiempo pendiente de tu vida. ¿Para qué? Para que se cumpla su voluntad. Entonces, cuando yo le pido al Padre que se haga su voluntad en mi vida, entonces realmente lo que estoy haciendo es ponerme de acuerdo con Él. Y cuando mi vida está en un total desorden, como está este rompecabezas, Él comienza a poner cada pieza en su lugar. Eso es ponerme de acuerdo con Dios, ¿no? Es que la voluntad de Él, que es mayor que la mía, yo le estoy pidiendo, le estoy permitiendo que sea su voluntad la que se haga en mí. Y cuando yo le pido eso, obviamente, Él va a comenzar a establecer eso en mi vida. Y yo debo de estar consciente de qué es lo que le estoy pidiendo. Entonces aquí es, ¿estás con Dios o estamos en contra de Dios?
Y en primera de Juan 5, 14 al 15 dice, la confianza que tenemos al acercarnos a Dios es que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye, todas nuestras oraciones podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Entonces, no tendríamos por qué preocuparnos cuando nuestra oración está conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque como dice aquí en primera de Juan, dice que debemos de estar confiados, es decir, debemos de tener la seguridad, la certeza de que número uno, Él nos oye. Y número dos, de que todas nuestras oraciones prácticamente ya tienen asegurado un sí para aquello que le estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque nos estamos alineando a su voluntad. Entonces, aquí comienza parte de la reflexión. No le des, dice aquí, autoridad en tu vida a quien ya no la tiene. Entonces, miren, aquí qué dice, es mejor que te pongas de acuerdo con Dios. No vaya a ser que en la confusión te encuentres luchando contra Dios creyendo que estás luchando contra el diablo. Cuando nosotros pedimos que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, entonces seguramente van a haber muchos cambios en ella. Y tal vez dentro de esos cambios van a haber cosas que no nos van a gustar. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, Dios viene a poner orden en ella. Entonces, si nosotros no aceptamos la voluntad de Él cuando viene a nuestra vida, entonces comenzamos realmente una batalla. Pero en esa batalla, como dice acá, a lo mejor luego estamos pensando, no, es que ¿por qué está pasando esto? Porque tú le pediste a Él que se hiciera su voluntad en tu vida. Y para que eso pase, Él va a poner orden. Y en ese orden, pues nos alinea para empezar a nosotras, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Saca muchas veces, saca muchas cosas a la luz, donde de alguna forma, pues también nos expone a nosotras, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Y entonces, ¿Él qué va a hacer? Nos va a mostrar lo que está mal. Y entonces decimos, ¿cómo? ¿Por qué está pasando esto? Si yo le pedí que se hiciera su voluntad y entonces ahora resulta que las cosas se pusieron peor. No, no es que se estén poniendo peor, es que el Señor está poniendo orden en ella. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cooperar. Decirle, ok, Señor. A lo mejor nosotros pensamos que en ese cambio nos va a facilitar las cosas, ¿sí? Pero tal vez al principio no va a ser tan fácil porque nos va a llevar a confrontar cosas que a lo mejor hemos escondido, que no hemos querido enfrentar, que las hemos hecho a un ladito, que las hemos puesto debajo del tapete para decir, bueno, pues aquí está esto, pero pues aquí lo escondo, ¿no? Tantito, que se quede aquí abajo. Entonces, cuando uno le dice que se haga esa voluntad de Dios en nuestra vida y realmente se lo estamos permitiendo, pues entonces Él comienza a obrar. Entonces yo muchas veces les he dicho y he compartido con varias de ustedes que cuando realmente nuestra vida está siendo transformada por Dios, no nos resistamos al cambio. Tenemos que aceptar ese cambio y aceptar las cosas nuevas que vienen de Dios. Ahora, si ustedes se dieron cuenta y vean cómo todo se va a comenzar a hilar. Aquí en uno de los versículos que acabamos de leer, y por eso yo sentía que el Padre hoy me enfocaba en ese punto, aquí les puse otra versión. Esta es la Biblia Kadosh, pero dice, o de nuevo dice, ¿cómo podría alguien irrumpir en la casa de un hombre fuerte y robarle sus posesiones, perdón, si primero no le ata? Después de esto puede saquear su casa. ¿Por qué estamos hablando aquí? De que hagamos la voluntad de Dios. Porque cuando no hacemos la voluntad de Dios, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy permitiendo que espiritualmente me aten. Y entonces, al momento de atarme a través de ir en contra de la voluntad de Dios, porque si voy, Él lo dice, ¿no? El que está, no está a nuestro favor, pues está en mi contra. Jesús lo dice muy claro, o estás conmigo o no estás. En otra ocasión platicamos, no hay 3, 4, 5, 6 reinos, hay 2 reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Entonces no hay mucho para como que escoger, o escogemos el reino de la luz o escogemos el reino de las tinieblas. O sea, no hay de otra. Entonces,
A lo mejor nosotros podemos decir, no, pero es que yo no escogí el reino de las tinieblas. Tal vez no conscientemente, pero en el momento en que rechazamos la voluntad de Dios, estamos eligiendo el otro reino, aunque no digamos que sí, pero nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras actitudes nos ubican en ese reino de oscuridad. Entonces, cuando nosotros permitimos que nuestras emociones, que nuestra parte carnal, ¿sí? Tomen ese control y nosotros hacemos, como dicen, no es que yo voy a hacer al final lo que yo quiera. Está bien, ¿sí? Pero eso te está llevando a que seas atado nuevamente por el pecado. Y entonces por eso dice aquí, o sea, ¿cómo alguien puede entrar? Jesús lo dice, ¿no? ¿Cómo alguien puede entrar en una casa, en la casa del hombre fuerte además, ¿no? O sea, no es un hombre débil, dice, ¿cómo alguien puede entrar en la casa del hombre fuerte y robarle sus posesiones si primero no le ata? Entonces, el reino de las tinieblas, Satanás, siempre va a buscar primero con qué atarte. Y para atarte, para atarnos, va a utilizar nuestras debilidades, va a utilizar aquello que muchas veces estamos como que empecinados en que Dios nos dé y no significa que Él no nos lo va a dar, pero a veces no es el tiempo. Entonces a veces queremos nosotros ayudarle a Dios o apresurarnos en algo y tomamos caminos incorrectos. Y de esta forma, ¿qué estoy permitiendo? Le estoy dando la autoridad al reino de las tinieblas de que me ate. Y entonces cuando me ata, él se puede meter a mi casa y sacar y quitar lo que él quiera. Y cuando hablo de esto, cuando hablo espiritualmente de esto, es que cuando nosotros no nos alineamos a la voluntad de Dios, le estoy dando autoridad al enemigo para que entre y me quite mi sanidad, para que entre y me quite mis finanzas, para que entre y me quite mi paz, mi tranquilidad, para que entre a saquear mi casa. Esa es la palabra. Entre a saquear lo que es mío, pero me tiene atado, pero porque yo lo permití. Entonces, cuando, cuando yo estaba leyendo esta parte, yo dije, que realmente esto es muy fuerte. ¿En qué sentido? En que nosotros todo el tiempo, consciente o inconscientemente, estamos errando. Y eso lo hablábamos en el devocional del día, creo que fue el devocional del día de hoy. Y aquí yo les puse, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Dice en Primera de Corintios 6, del 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y aquí es bien claro, dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, si nosotros caminamos en alguna de estas cosas, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios y por eso Él dice, no te equivoques, no te engañes. Si tú estás haciendo esto, ¿sí? No estás caminando bajo mi voluntad, ni estás en mi reino. Entonces, de nada sirve que digas, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra, porque en realidad en nuestra vida estamos haciendo otra cosa cada vez que Dios quiere venir a poner orden. Entonces, si se dan cuenta en esta imagen, dice de que no sirve que el mundo nos vea así, porque así se veían los fariseos, pero Jesús los veía así. Nosotros tal vez físicamente observamos entre nosotros, nos podemos observar de este lado, ¿no? Como se ve la manzana roja, brillosa, muy bonita por fuera, pero Jesús nos ve por dentro y Él ve realmente nuestro interior. Entonces, por eso dice, no te engañes, a Dios no lo podemos engañar, Dios no puede ser burlado por ninguno de nosotros. Entonces, tenemos que decidir o hacer la voluntad de Dios o ir en contra de la voluntad de Dios. O sea, no hay muchas opciones y yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque cuando tienes muchas opciones como que no sabes para dónde, pero aquí solamente hay dos, ¿sí? O es luz o es oscuridad, no hay más. Y aquí la palabra que Pablo le dice a los corintios en la primera carta es muy clara, es muy clara de lo que es muy claro de lo que él está hablando y muy específico. Entonces, les dice, no se equivoquen. Ustedes pueden vivir una vida de apariencia ante las demás personas, pero a Dios no lo van a poder engañar. Entonces, si ustedes están viviendo en contra de la voluntad de Dios,
pues entonces no esperen recibir bendición porque están fuera de la cobertura de Él, ¿sí? Miren qué dice en Colosenses 1, 13, 14. Él, hablando de Jesús, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces, estas ataduras ya fueron rotas. En el momento en que nosotros nos arrepentimos de nuestro mal caminar, cuando venimos al encuentro con Cristo y le dijimos, Señor, perdóname, porque he cometido o he caminado en contra de tu voluntad y reconozco que he cometido muchos errores, muchos, ¿no? Y no se trata de compararnos con nadie, es reconocer lo que cada una de nosotras ha hecho mal. Pero cuando realmente hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, entonces Él tiene el poder, ¿sí? Al recibir a Jesús, su sangre lo que hace es romper estas ataduras. Por eso el Padre decía en Isaías, yo he puesto mi espíritu en él, o yo voy a poner mi espíritu en él, ¿sí? Porque Él va a traer esa libertad, Él los va a trasladar de un dominio de oscuridad, los va a trasladar a un dominio de luz, donde ustedes ya no van a estar atados, donde el pecado ya no se va a enseñorear de su vida, donde cada uno de ustedes van a caminar bajo la voluntad de mi Hijo, y si caminan bajo la voluntad de mi Hijo, entonces caminan bajo la voluntad del Padre. Por eso hoy en la alabanza yo les quise poner esta alabanza que habla del Padre, pero dice Abba Padre. Esta expresión Abba Padre realmente es una expresión hermosa que cuando vayan ustedes a ese tiempo de oración, ya sea para orar, para alabarle, alábenlo así, Abba Padre. En el ambiente espiritual es una conexión tan hermosa que se establece con él porque el Espíritu de Dios que hoy está en mí dice que su Espíritu hace que yo sepa que soy hija de Dios porque ese Espíritu de Dios me hace reconocer la paternidad de Dios en mi vida. Y entonces eso me da identidad y me permite honrar su palabra, me permite valorar cada día lo que Dios está haciendo en mi vida y no permitir que nada ni nadie venga a poner ese lazo, ese yugo, hablábamos la vez pasada de ese yugo de esclavitud que se pone sobre nuestra vida y que no nos permite avanzar. Entonces, eso es lo que Dios está reafirmando en nuestra vida. Les decía yo la clase pasada también que tenemos que actuar con entendimiento, no hacer las cosas sin comprenderlas. Dice, hacemos muchas cosas por repetición, pero no con entendimiento y vivimos una vida que no va de acuerdo a lo que Él nos enseña. Entonces, si yo no entiendo lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, pues lo voy a hacer de manera tal vez mecánica, ¿sí? Pero al final no viene esa luz sobre mi vida. Como les decíamos la vez pasada, o sea, el hecho de repetir frases una tras otra, sin entendimiento, no va a transformar nada en mi vida, porque realmente ni siquiera estoy consciente de qué le estoy pidiendo a Dios. Entonces, cada vez que oramos, por ejemplo, el Padre Nuestro, o cada vez que le decimos, Señor, haz tu voluntad en mi vida, entonces le estoy dando permiso para que Él meta su mano y realmente haga esa voluntad en mi vida. Pero cuando la comienza a hacer, entonces como que ya no nos gusta, ¿no? Y comenzamos a dar de patadas. En Santiago 1, 16, 17 dice, amados hermanos míos, vuelve a decir aquí, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es decir, todo lo bueno que nosotros queremos para nuestra vida y que nosotros estamos anhelando en nuestra vida, ¿sí? Todo regalo, como dice aquí, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde va a venir? De lo alto. Dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, lo que Él ya prometió que va a cumplir para ustedes y para mí, lo va a cumplir. Por eso les decía, tenemos ahí un sí asegurado al 100%. No hay ni siquiera un por ciento de duda en que Él no va a cumplir su palabra cuando ya lo habló y ya lo estableció. Y nosotros estamos alineándonos a su voluntad. Entonces, por eso Santiago está diciendo, no te equivoques, no vuelvas nuevamente a caer en lo mismo de antes. Todo lo bueno que quieres para tu vida va a provenir de Dios.
no va a provenir de ningún otro lado, porque a lo mejor se va a presentar como algo bueno, pero en el fondo va a ser algo malo cuando no viene de Dios. Entonces, lo que viene de Dios es bueno, es verdadero y permanece, ¿no? Como lo es su voluntad. Vamos a ver el otro versículo. En Gálatas 5:1 dice libertad en Cristo. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora miren qué dice. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. El asegurarnos en permanecer libres es vivir todos los días haciendo su voluntad. Es decirle, Señor, sí me cuesta, pero lo voy a hacer, porque he aprendido a honrar tu palabra y te quiero honrar a ti. Si tú estás bendiciendo mi vida, si tú estás trayendo revelación a mi vida, si tú estás abriendo mi entendimiento, si yo estoy recibiendo tu palabra, no es para que siga siendo la misma persona y siga haciendo mi voluntad y siga sometida a un yugo al que no quiero pertenecer. Entonces, cuando yo lo entiendo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a asegurarme de permanecer en ese reino de luz, en no permitir que nada que me quiera esclavizar nuevamente, ¿sí? Vuelva a entronizarse en mi vida, vuelva a tomar el poder sobre mi vida, porque yo ya no lo voy a permitir. Ahora yo estoy segura a qué reino pertenezco y dónde quiero caminar. Pero esas son decisiones conscientes que tenemos que tomar y con entendimiento para que podamos permanecer firmes en esa palabra. Miren, en Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Solamente un hijo, una persona que tiene identidad de hijo puede clamar, como dice aquí, Abba, Padre, porque esa es tu conexión con Él. Así de íntima es nuestra relación con Él que podemos llegar a su presencia y decirle, Abba, Padre. Y ese espíritu que dice que ya nos dio, nos da la libertad de poder llamarlo así, porque el Espíritu de Dios dice que es el que nos adopta como hijos, nos hace saber que somos hijos. Y entonces en ese saber que somos hijos también va a venir la corrección y te va a decir, a ver, como hijo, tú no estás honrando la palabra. Como hijo de Dios, te estás saliendo de su voluntad. De nosotros depende el tomarlo o el decir como que no escucho y sigo haciendo lo que yo quiera. Y esto hoy a mí la verdad es que a mí en lo personal sí me parece algo como que muy fuerte. El que no está conmigo, dice Jesús, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. No sé si alguna vez lo habíamos visto de esta forma. Cuando no estamos alineadas a la voluntad de Dios, estoy yendo en contra de Dios. Y entonces Jesús es bien claro. Si no estás conmigo, entonces te estás oponiendo a mí. Si no trabajas conmigo, entonces en realidad estás trabajando en mi contra. Es decir, todo lo que haces va en contra de lo que yo hago, en contra de lo que yo digo y en contra de lo que yo he venido enseñando. La verdad es que hoy que lo leía dije, y por eso les decía cómo de alguna forma estos dos devocionales con la palabra de hoy me hicieron un match, porque yo decía, Padre, gracias. Gracias porque de alguna forma nos estás haciendo entender que cuando honramos tu palabra, vean, cuando honramos la palabra de Dios, Él rompe esas ataduras de esclavitud en nuestra vida. Y ahora, ¿quién habita en esa casa? Él comienza a habitar en esa casa. Y entonces la palabra dice, ¿sí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Es decir, ahora yo permití que Dios entre en mi casa. Y entonces, como ahora Dios entra en mi casa, ahora Él toma el control de mi vida, toma el control de mi casa y ante cualquier problema que se presente, porque obviamente, como lo hemos dicho, van a haber problemas, pero el que es mayor que el que está en el mundo está conmigo. O más bien, yo estoy con el que es mayor porque decidí hacer su voluntad. Pero cuando no, me puedo seguir engañando.
Y puedo decir que sí conozco a Dios y que sí hago su voluntad, pero en realidad no es cierto. Mi vida, mis acciones, mis actitudes y mis pensamientos están en contra de él. Y estoy entonces como esa manzana y como estaban los fariseos. O sea, criticaron a Jesús porque él estaba sanando en un día sábado, pero tuvieron la gran capacidad de poder armar un complot para ver cómo lo mataban. O sea, a ese nivel. Por eso Isaías dice también en su enseñanza, ¿no? No llamen a la luz tinieblas y a las tinieblas no la llamen luz. O sea, acomodamos las cosas conforme nos conviene. Es decir, no, señor, espérate, es que esta pieza que tú estás queriendo poner aquí no va ahí, déjame ponerla aquí porque va de este lado. Sí, y a fuerzas queremos hacer que encaje, cuando en realidad no va a encajar. Caminar con el Padre de las Luces es vivir bajo la verdad de sus promesas, como dice la palabra, en donde no hay ninguna pequeña sombra, es decir, no hay nada que pueda traer duda a nosotros de decir, Dios no va a cumplir su promesa en mi vida. Porque si Él ya la habló, perdón, Él lo va a cumplir. Y no va a haber absolutamente nada, ni nadie, ni el mismo Satanás va a poder alterar o quitarte algo que Dios ya tiene destinado para ti. Siempre y cuando tomemos la decisión, la firme decisión de honrar su palabra cada día. Sabemos que nos podemos equivocar y lo vamos a hacer, por supuesto. Pero mi vida todos los días, cada mañana tiene que ser, Señor, permíteme honrarte. Abba, quiero honrar tu palabra. Quiero honrar lo que tú has hecho en mi vida. Quiero alinearme a tu voluntad. Quiero trabajar contigo. Quiero estar a tu favor, no ir en contra de ti. Aquí les quise poner esta parte y ya con esto voy a cerrar, porque esta fue una palabra con la que desperté hace 2 días y así desperté amaneciéndole. Gracias, Padre de las Luces. Y como tal, yo no recordaba o no sabía la verdad si Padre de las Luces estaba en la Biblia. Y cuando lo busqué, pues me llevó justamente a Santiago 2:17. Entonces, Él es nuestro Padre. Él es un Padre de luz. En Él no hay oscuridad. En Él no hay nada, ¿sí? Que, que permita que nos lastime o que nos haga daño. La misma palabra dice que Dios no tienta a nadie, que todos de alguna forma si nos equivocamos y si pecamos es por nuestros propios deseos, por lo que aún no le hemos entregado o por lo que no le queremos entregar y que muchas veces sabemos que es. Dice que Él es el Padre de las luces. Tú eres la luz del Padre. Tú y yo somos la luz del Padre. Y les quise poner esta imagen porque si se dan cuenta, todo esto está lleno de estrellas. Bueno, cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros nacemos en Él, hay una estrella en el firmamento que comienza a brillar. Y cada vez que hacemos su voluntad, esa estrella brilla con más intensidad, porque estamos estableciendo el reino de nuestro Padre, no solamente en nuestra vida, estamos estableciendo diseños del cielo en la tierra. Y eso no solamente va a transformar nuestra vida, va a transformar todo nuestro entorno. Así que el Señor, el mensaje que yo hoy sentía muy fuerte en mi corazón que nos está diciendo es que caminemos bajo su voluntad, que tomemos esa firme decisión de honrar su palabra y que no estemos jugando a que como que a veces sí la hago y que a veces no la hago. Todos los días mi firme decisión tiene que ser hacer su voluntad. Si en el camino me equivoco, ok, es diferente. Pero no sabiendo hacer lo bueno, no lo voy a hacer. Voy a dejar de compartir, creo que esta es la última. Entonces, la verdad es que hoy a mí me impactó mucho cómo se fueron entrelazando los mensajes, cómo realmente Él está interesado en bendecirnos, interesados en que cada una de nosotras, esa luz que ya hay en cada una de nosotras, brille con más fuerza, que vivamos con libertad,
que ya no permitamos que nada nos ate, porque en cada atadura que haya en nuestra vida hay una puerta para que el enemigo entre y tome autoridad sobre nuestra vida. Por eso dice, hemos sido trasladadas del reino de la oscuridad al reino de la luz. Estábamos en un dominio, bajo un poder que nos tenía atados y al tenernos atados, saqueaba nuestra vida. Yo creo que todos lo hemos experimentado, cómo nuestra vida cambió cuando estábamos sin Cristo y cuando venimos a Cristo y su palabra comenzó a caer como esa gotita de agua todos los días, alimentando, guiándonos, exhortándonos, llenándonos de paz, llenándonos de luz, corrigiéndonos también. A veces confrontándonos y diciendo, ay, esto como que no quiere, esta pieza como que no quiero que se acomode. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos que cuando la palabra llega con esa revelación, es como que si entrara a nuestra alma y va buscando y de repente se encuentra la parte con la que está mal y ahí se detiene la palabra. Y entonces, ¿qué hace la palabra? Se une con esta parte que necesita de Dios. Y entonces cuando nosotros la recibimos, que decimos, uy, esto siento que me llegó, es porque la palabra de Dios está llegando a esa parte de nosotros que necesita ser transformada y ahí se detiene. Ahí va a estar hasta que tú digas, sí, Señor, acepto tu palabra. Y entonces cuando permitimos que la palabra toque esa parte, que sabemos que tiene que ser corregida, transformada, cambiada, entonces la palabra que lleva vida comienza a traer vida y comienza a transformar aquella área de nuestra vida que está en oscuridad. Y entonces para mí hoy fue tan claro, pero al mismo tiempo tan fuerte porque dice, ok, pues si no haces mi voluntad, estás en contra de mí. Así de sencillo. Yo dije, Señor, ay, qué fuerte. Creo que a veces no lo vemos así, ¿no? Es, bueno, pues sí, no lo hice, ¿no? Ay, ni modo, ay, para la próxima. Sí, mientras Él lo permita, pues va a haber una próxima, pero tal vez no siempre va a haber la oportunidad de poder corregir. Creo que con el entendimiento que Él nos está dando, por eso la palabra dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pero también con toda nuestra mente. Es decir, con sabiduría, con revelación, con entendimiento, con convicción de que lo que estoy haciendo agrada a mi Padre. Y entonces estoy viviendo en esa libertad. Y lo que yo le pida, con la ayuda del Espíritu Santo, Él ni siquiera es más, es que Él no me lo quiere negar. Lo que me está diciendo nos está diciendo es, aquí tengo tantas bendiciones para ustedes. Pero pues para empezar, como decía Jesús, ¿no? Pues si no creen cuando les hablo de lo natural, pues menos que crean cuando les hablo de lo espiritual. Entonces pareciera que así nos habla a veces Él, ¿no? Bueno, si no crees en esto que puedes ver, bueno, menos que yo te diga todo esto que tengo aquí que no puedes ver, porque entonces no lo vas a creer. No vas a creer que yo quiero entregarte todo esto. Entonces realmente Dios nos quiere viviendo en esa libertad, pero con esa convicción. Y también esto se los quiero dejar en su corazón, porque hace unos días yo pues, le cuestionaba algunas cosas y le decía, ¿por qué muchas veces hay mucha gente que utiliza la palabra de Dios y lleva una vida completamente desordenada? Y entonces me llegó esta frase, no te preocupes, ¿no? Yo no puedo ser burlado. Es decir, déjalo en mis manos. A mí no me están engañando. Se están engañando ellos, pero a mí no me engañan. Y es así como que preocúpate tú, porque lo que tú estás hablando, lo estés viviendo. En eso sí, porque eso está en mis manos. Yo tengo de alguna forma el control sobre mi vida y le he dicho a él, toma tú el control de mi vida. Entonces, de lo que sí podemos tener dominio, de lo que sí podemos tener control, que es nuestra voluntad, la sometamos a Dios. Por eso dice la palabra, sométanse a Dios. ¿Para qué? Para que no haya ningún arma, ninguna estrategia del enemigo que venga y nos quiera lastimar. Es lo primero que dice, sométanse a Dios. Entonces, cuando yo estoy bajo la cobertura de Dios, no tienes, Satanás, ninguna autoridad de venir a mi vida a saquear mi casa, porque no puede. Aunque quiera, no puede. Y a lo mejor me va a estar gritando y me va a estar diciendo, te voy a quitar tal cosa. Porque así vienen los pensamientos, ¿no? Así viene
la guerra está en la mente, lo hemos dicho, ¿no? Y muchas veces vienen esos pensamientos de pérdida, de que algo va a pasar, pero es solamente porque tiene, dirían por ahí, tiene boca y porque sabe que no nos puede tocar. Pero si yo sé dónde estoy, creo que hasta le daríamos un zapateado y es, a ver, tócame, porque estamos con la cobertura del Padre de las luces. Así que esto es lo que yo les quería dejar hoy. Yo sé que el Espíritu Santo está hablando con esa libertad porque cada una de nosotras estamos listas para seguir avanzando, para seguir honrando su palabra, para realmente ahora, cada vez que oremos y que digamos, Señor, haz tu voluntad en mi vida, que sepamos qué es lo que en realidad estamos pidiendo, para que después cuando las cosas se sacudan, porque es normal que se sacudan. Es que cuando vamos a poner orden en algún lugar, hasta eso pasa, ¿no? Cuando vamos a arreglar el cuarto de los tiliches o algún lugar, ¿qué tenemos que hacer? Pues mover todo. Y de repente dices tú, ay, qué desastre, ¿en qué momento se me ocurrió venir a arreglar? Y hay que sacudir y se levanta todo el polvo y hay que tirar cosas y hay que reacomodar cosas. Bueno, eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando uno le dice, Señor, haz tu voluntad en mi vida, pues llega y dice, híjole, hijita, qué desastre tienes aquí adentro. Y comienza a poner ese orden. Entonces tú dices, no, 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 ese no te lo lleves, ese no me lo quites, ese no lo muevas de ahí, si ahí ese era su mejor lugar. Y te dice, no, es más, este ni siquiera lo voy a mover, lo tiro, porque no tiene nada que hacer en tu vida. Y eso es lo duro, eso es lo complicado. Pero si queremos lo bueno de Dios, su palabra lo dice, ¿no? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y Él es el Padre de ustedes y Él es mi Padre. Así que yo quiero que todo lo bueno de Dios baje, descienda a mi vida, simple y sencillamente porque tomé la decisión de honrar su palabra, de hacer su voluntad y de creer. ¿Va a ser fácil? No. Pero pues si todo fuera fácil, fuera sencillo, como dicen por ahí, pues cualquiera lo haría, ¿no? Pero les aseguro que con la práctica, así como cada una de ustedes seguramente es experta en algo, que dicen yo soy buenísima en esto, pero no lo logramos ser de un día para otro, ¿o sí? De un día para otro logramos esa experiencia, de un día para otro logramos ser excelentes en lo que hacemos, no lo logramos de un día para otro. Nos llevó un esfuerzo, nos llevó sacrificio, ¿no? De pronto dice alguien, ay, ¿cómo es que lograste todo esto? Ah, bueno, pues es que mientras tú estabas sentado sin hacer nada, pues yo estaba trabajando, yo estaba haciendo esto, yo estaba haciendo lo otro. Bueno, aquí está el fruto de mi trabajo. Lo mismo acá. El poder someternos a la voluntad de Dios, el ponernos de acuerdo con Él, eso nos lleva a tarde o temprano cosechar el fruto de lo que sembramos. Y eso dice la palabra también, que el hombre va a cosechar lo que sembró, inevitablemente. Queremos sembrar cosas, queremos cosechar cosas buenas, tenemos que sembrar cosas buenas, que muchas veces nos van a costar porque decimos, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto yo? ¿Y por qué los demás no? ¿Y por qué yo, Señor? Pues porque a ti te quiere bendecir, porque tú eres la que está teniendo el entendimiento el día de hoy, porque nosotras somos el ejemplo para nuestros hijos y para mucha gente que está a nuestro alrededor. Así que yo sé que el Señor nos quiere llevar a un nuevo nivel de entendimiento y yo le pido que realmente en esta noche su palabra, ¿sí? Se penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y que realmente dé ese fruto y podamos brillar espiritualmente, que yo creo que si no nos viéramos y si apagáramos todas las luces, aquí nos íbamos a quedar 14 lucecitas titilando, ¿sí? Cada una con mucha intensidad. Y la intensidad depende de qué tanto le vamos a ceder nuestra voluntad al Padre. No sé si alguien tenga algún comentario, aportación, algo que quieran decir, ya saben, quejas con quién, pero todo lo demás aquí lo podemos platicar. Mari, no sé si quieras comentar algo. Gracias, sí, Viole. Fíjate que efectivamente cuando nosotros decimos, creemos hacer la voluntad del Padre y ahorita por escuchando todo esto que tú decías,
bueno, podemos, ante la lista o los conceptos que tú ponías, pues podemos decir, yo no los tengo, ¿no? No hay en mi vida esas cosas, pero creo que conforme vamos acercándonos más al Padre, el Padre va siendo más demandante con nosotros, ¿no? Y va queriendo que quitemos todas las impurezas que hay en nosotros. Y quiero compartirles que el otro día, estando en oración, de pronto escuché la voz de Dios que me dijo, ¿cuál es tu frecuencia? ¿Cuál es tu vibración? Y la verdad me llamó mucho la atención porque no podía entender realmente qué era lo que me decía. Y en el transcurso del día lo que me llevó fue a observarme, ¿no? A observar mi comportamiento, a observar mi relación con las personas. Y creo que a veces porque nos relacionamos con alguna persona que es un poquito difícil de tratar, nosotros también empezamos a vibrar de una forma diferente, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros veamos, bueno, sí hago la voluntad del Padre, pero hasta dónde sí la hago, ¿no? ¿Qué de esas cositas que hay todavía por limpiar en mi carácter o en mi vida tienen que salir, ¿no? Porque si no salen, es como dice en Primera de Corintios, cuando dice, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Entonces yo creo que la voluntad realmente del Padre es que el amor persista, que el amor se note, que el amor y que nosotros podamos manifestar en todos sea una vibración alta para que realmente el Padre pueda verse a través de nuestras vidas, ¿no? Entonces, nada más eso quería compartirles. Gracias, gracias Mari. Sí, justamente ahorita que hablabas esto de la vibración, es correcto. En algún momento también lo platicábamos y decíamos como cuando vibramos en la frecuencia de Dios, que es justamente la frecuencia del amor, el amor es lo que nos permite llegar a un nivel, el mayor nivel de vibración que, en el que pueda estar el ser humano. Esto de alguna forma espiritualmente nos coloca en una posición diferente, ¿no? Y entonces, justamente como decía ahorita Mari, el poder hacer la voluntad de Dios tiene que ir o sea, lo tenemos que hacer por amor, no por obligación, porque si es por obligación, por eso parecemos que te topas con la piedrota y te vuelves a caer y quitas la piedra y y te vuelves a caer. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo por amor. Por eso yo les decía, ¿no? O sea, Señor, cada día en nuestro corazón tiene que estar el deseo de honrar al Padre. Pero ¿por qué honramos a alguien? Porque lo amas. Porque lo que quieres es agradarlo. ¿Pero por qué lo quieres agradar? Porque lo amas. ¿Sí? No por obligación, porque al final de cuentas, como decíamos, si es por obligación, pues ¿para qué nos cansamos? Si de todas formas él ya sabe que no lo estamos haciendo porque lo amamos, si no lo estamos haciendo por obligación, porque bueno, es que si no tú me vas a castigar, no, tampoco es así, ¿no? O sea, lo tenemos que hacer por amor, tenemos que comenzar a aprender a vivir en esa frecuencia alta, que muchas cosas van a ser el trabajo, como decía Mari, las personas, que ahora les llamamos tóxicas, ¿no? Pero bueno, hoy debemos, en lugar de que estas personas nos transmitan ese sentimiento tan fuerte que traen, lo pasan a nosotros, tendría que ser al revés, ¿no? Porque el amor es el sentimiento más fuerte que hay. Entonces, nosotros deberíamos de tener la capacidad de llevarlo hacia ellos, no de ellos hacia nosotros. Entonces, ahí es donde vamos a ir haciendo la diferencia, ¿no? El poder realmente vibrar y como decía ahorita Mari, algo también bien importante, las palabras. Esta palabra Abba, ¿sí? Que es decir, papito, papá, nos lleva a vibrar a un nivel más alto, porque es mi espíritu conectándose con el espíritu del Padre. Porque al decir Abba, como dice, solamente puede decir Abba aquel que se sabe hijo, aquel que sabe que el Espíritu Santo de Dios le está haciendo ver que tú eres hijo, que no hay defecto, que no hay error, que no hay problema, que no hay nada que nos pueda apartar del amor de nuestro Padre cuando nosotros estamos realmente interesados en, como decía Mari, en ir más allá.
porque como bien dijo ella, el Señor cada día nos va a ir exigiendo más, porque es como a nuestros hijos, ¿no? Primero están en un nivel en la escuela y bueno, hasta aquí te puedo exigir, pero pasan a otro nivel y ahora es más la exigencia, y pasan a otro nivel y cada vez les vamos exigiendo más. ¿Por qué se los exigimos? Porque sabemos que tienen la capacidad de hacerlo, porque el Padre nos los pide, porque Él sabe que dentro de nosotros ya está esa capacidad, esos dones, esos talentos para ir a ese nivel al que Él nos quiere llevar. Entonces, bueno, creo que con esto cerraríamos. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Susi, adelante, mi Susi. Yo les quiero compartir una cita bíblica, amigas, a todas ustedes, con mucho cariño. Parte de lo que tiene esta cita bíblica, que es tan importante, que tiene tanto valor, nos los hemos ganado de alguna manera. ¿Por qué? Porque hemos sido constantes en esta búsqueda del Padre, de estar en esta relación, de llenarnos de su palabra, de estar presentes en esta hora, llenándonos con su palabra, que Violeta la bendigo porque está tan dispuesta a proporcionarnos esta sabiduría que viene de lo alto, porque así lo considero yo. Dios Violeta nos da palabra que viene de arriba, y así lo siento en mi corazón. Y quiero compartirles este salmo porque lo hemos logrado, tenemos esta bendición porque estamos hoy acá, en este estudio, porque somos luz. Es cierto lo que dice Violet, somos luz para nuestra familia, para la gente que está cerca de nosotros, para la gente que colabora para nosotros, o para los que nosotros colaboramos, somos luz, porque es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y no que tengamos bendición, no, que seamos bendición en la vida de otras personas, que a donde lleguemos seamos la bendición. Y eso se lo voy a compartir ahorita porque esto nos va a dar una garantía para nuestros seres amados. Fíjense qué hermoso, está en el Salmo 112, lean las versiones que ustedes tengan. Está en el Salmo 112, en el versículo 2, o en el verso 2 dice, tus descendientes serán poderosos en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Nosotros estamos en este camino buscando ser mejores madres, mejores hijas, mejores esposas, mejores amigas, mejores hijas del Padre. Y en este caminar en el que estamos, fíjense, todavía Dios nos premia diciéndonos que nuestros frutos, que son nuestros hijos, nuestra familia, van a tener toda la bendición. Nosotros haciendo un poquito, buscándolo a Él, ellos sin hacer nada. Pero ¿qué pasa? Que con la muestra que hoy estamos haciendo en nuestras vidas, que somos el ejemplo, nuestros hijos nos van a seguir, nuestras amigas nos van a seguir. Porque hoy puedo decir que hay unas otras que me siguieron y por eso están aquí, y por eso quisieron estar en esta reunión. Porque hubo un cambio en mi vida, hubo un cambio en mi forma de ser, y por eso muchas hoy están acá. No es de gratis, amigas. Yo las invito a que sigamos siendo en esta constancia de llenarnos de la palabra, de leer, de tomar otras lecturas si quieren, pero que sean el caminar de tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y les comparto esta cita porque es de bendición. Somos bendición, recuérdenlo, somos luz. Si somos luz, somos bendición. A donde vayamos, debemos de llegar a dejar bendición. Que sea a través de nuestro ejemplo, de nuestra forma de vida, de nuestra palabra, de poder ayudar, de poder levantar a alguien que lo necesite, de dar una palabra de aliento. Pero miren qué belleza. Nuestros hijos tienen toda la bendición. Esto me encantó mucho, se los quiero compartir, porque además de lo poquito que podríamos hacer nosotras, tenemos tantos regalos del Padre. Y creo que como madres que somos, lo que más queremos es que pues nuestra familia esté llena de esta bendición. Se los comparto con mucho cariño, amigas, es palabra, lean sus citas, sus Biblias, es diferente las citas bíblicas, pero bueno, es lo que les quise compartir. Y no olviden lo que dijo Violet, somos luz, siempre. Gracias, Violet, y gracias también. Amén. La verdad es que está hermoso. Les quiero leer esta versión del Salmo, y que al final, como les digo, el Padre nos pone en esa misma sintonía, y tómenlo, porque de verdad esto viene también de Dios. Miren qué dice, en la TLA dice, Dios bendice a la gente buena. Y dice, alabemos a nuestro Dios. Dios bendice a quienes lo adoran y gozan cumpliendo sus mandamientos. Los hijos de la gente honrada dominarán el país y serán siempre bendecidos. Tendrán en su casa muchas riquezas
y siempre triunfarán en todo. Como son bondadosos, justos y compasivos, guiarán a la gente honrada como una luz en la oscuridad. Wow. Yo tomo esa palabra y como Wow. decía Susi, estamos realmente Toma. levantando generaciones que van a honrar a Dios y que lo van a bendecir y en consecuencia ellos también serán bendecidos. Entonces tomen esa palabra porque como les he dicho, Dios no es un Dios de una persona, Dios es un Dios de familias y es un Dios de generaciones. Entonces el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, que también la vez pasada lo platicamos con Mari, que a veces sentimos como que estamos recibiendo los peores bombazos, pero es porque nosotras finalmente estamos siendo ese puente, estamos fungiendo de puente para nuestros hijos y para nuestras generaciones, para que a lo que nosotros nos ha costado mucho, a ellos ya no les cueste. Ellos tendrán que enfrentar sus retos, sí, pero ahorita quienes estamos abriendo ese camino complicado, abriendo brecha, porque lo difícil es abrir la brecha, es ser, como dice la palabra por ahí también, es ser punta de lanza, o sea, la punta es la que pues rompe, ¿no? La que se topa con lo más duro, pero ya los que vienen atrás ya no les va a costar. Ahora, con esto no estamos diciendo, bueno, que se sienten en sus laureles, ¿verdad? Porque no van a hacer nada. Por supuesto que no, porque finalmente Dios también es un Dios de trabajo, ¿sí? Pero lo que estamos diciendo es que las bendiciones van a alcanzar a todas nuestras generaciones que vienen adelante. Y eso debe de ser, para mí, eso ha sido un pilar muy fuerte en mi vida. Eso es lo que yo cada vez que voy a hacer algo digo, Padre, y cosas a veces en su momento, cosas fuertes, que decisiones fuertes en su momento que tuve que tomar, pero yo decía, si yo hago esto mal, les va a afectar a mis hijos. Y no se vale. No se vale que mis errores los alcancen a ellos. Mejor que mis aciertos los alcancen con bendiciones. Eso sí quiero. Que mi acierto, que mi honra a Dios alcance para que esa bendición alcance a mis siguientes generaciones. Está hermoso el Salmo, estudienlo después con calma, porque creo que hoy ese es el broche, ¿cómo dicen? Cerramos con broche de oro, con el Salmo 112. Exacto. Hoy estamos cerrando con broche de oro con ese Salmo. Pues creo que con esto ya podemos concluir, a menos que alguien tenga alguna participación más. Si no, pues vamos a orar, ¿les parece? ¿Oramos? Ok, perfecto. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra. Gracias por ese cuidado tan grande que tienes por cada una de nosotras. Gracias por hacernos sentir tu amor, por demostrárnoslo en cada paso que damos, aunque a veces pensemos o podamos sentir, Señor, que estás lejos de nosotros o que no escuchas nuestras oraciones, Padre. Hoy nos alineamos, tomamos la decisión de alinearnos más a tu voluntad, Señor, de ir un poco más profundo, Señor, a tus aguas. Queremos conocerte más, Espíritu Santo de Dios. Así que aquí estamos, Padre, siendo esa generación de transformación, siendo esa generación de cambio para nuestros hijos, para nuestros nietos y para generaciones que vienen más adelante, Señor, que declaramos en esta noche que te van a honrar y te van a bendecir. Establecemos que hemos sido libres por la sangre de Cristo Jesús y que nos vamos a asegurar de permanecer en esta libertad, obedeciendo tu palabra y poniéndonos de acuerdo contigo. Sigue derramando de tu sabiduría, de tu revelación y de tu inteligencia en cada una de nosotras, Señor, y permítenos seguir brillando en cada área y a cada lugar a donde tú nos lleves. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Sellamos esta palabra en el sí y en el amén de tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo.